Es un gusto estar acá de nuevo compartiendo en este programa de Vidas Extraordinarias. Este lunes estamos aquí con el pastor Rigoberto González, yo soy Bairi González y pues estamos una vez más aquí entrando en sus hogares por medio de su teléfono, de la computadora, donde nos estén escuchando, la radio, donde nos estén viendo, y estamos muy contentos porque pues a partir de los últimos programas de los lunes en la noche hemos visto un poco de respuesta respecto a algún tema que yo he dicho mucho que es algo polémico porque genera mucha duda, preguntas, a veces rechazo, a veces escepticismo, y está bien porque son temas que no son fáciles de digerir o de hablar, o de alguna manera también han sido vedados a la sociedad, ¿verdad? Entonces, pues decidimos hacer este que se llama experiencias extraordinarias, porque realmente se sale de lo normal y nosotros como programa de Vidas Extraordinarias deberíamos llevar una vida extraordinaria. En este caso, las experiencias que se van a compartir son importantes y son como fuera de serie prácticamente de lo que nosotros conocemos. Estuvimos hablando, para quienes no habían escuchado y recapitulando un poco, en los programas anteriores estuvimos hablando sobre qué es lo que, primero empezamos con qué cosas se pueden ver, qué cosas nosotros no podemos ver y que aún así influyen, aún los científicos avalan sobre microbios, sobre un rango de luz que no podemos ver, pero existe, sobre diferentes cosas que aunque no las miremos, eso no quiere decir que no existan. Entonces, también estuvimos hablando un poco sobre acerca de los avistamientos que hubieron, también sobre la vida fuera de este universo, de este planeta, que hay vida afuera, que es un universo tan grande que podemos ver que Dios es un Dios creador y que no somos la única creación que Él hizo. Claro, nosotros tenemos una parte importante y la Biblia fue hecha para nosotros y nos habla de las maravillas que Dios tiene y que tiene preparadas para un futuro en una vida nueva, una tierra nueva. Habla muchas cosas que nosotros no hemos visto, pero también hablamos de seres que son los ángeles, seres espirituales, ángeles, demonios, también potestades, espíritus inmundos, cosas de las que la Biblia habla y hemos escuchado durante mucho tiempo. También hablamos acerca de otras creaciones que no son precisamente espíritus, sino que también son como vida alienígena, porque fue el nombre que encontramos en la Nácara y Colunga. Hablamos acerca de que ese tipo de vida existía y que habían experiencias, incluyendo a la persona que tengo aquí a la par, de haber visto o haber tenido avistamientos sobre este tema. Entonces yo más o menos estoy resumiendo, pero estuvimos viendo acerca de esto, ¿verdad? ¿Hay algo que tú quieras agregar? Bueno, tal vez solo como un repaso, para los que no han tenido la oportunidad de ver las entrevistas anteriores. Consideramos como extraterrestre a todo ser vivo que no pertenece a la Tierra, tenga figura humana o no. Esto quiere decir que aunque no tenga figura humana, como los seres vivientes que vio Juan en el Apocalipsis, que no tienen figura humana como la nuestra, porque narra que tienen ojos por delante y por detrás están llenos de ojos. Sin embargo, los incluimos dentro de ellos. También las cuatro bestias que vio Daniel, el profeta, en su visión, que estaba nada más que profetizando los 4 imperios que iban a gobernar el mundo. Los consideramos seres no de la tierra, que se presentaron. Y en esta misma tónica también podemos presentar la visión que tuvo el profeta Daniel, que el ser que vio era un ser no de la tierra, de fuera de la tierra. Yo creo que con todo esto hay que tener cuidado, por supuesto, pero tampoco debe dejarse en la ignorancia o en el olvido, ya que si Dios tuvo el cuidado de dejarlo escrito en su palabra, por algo será. Bueno, tiene que ser importante. Yo creo que es más importante de lo que nosotros jamás nos hemos imaginado, porque
han influido, muchos de ellos han influido en los seres humanos, como las 4 bestias que vio Daniel, donde vimos que son los que han estado gobernando realmente el planeta y donde los hombres, los humanos son simples títeres que obedecen a esas órdenes. Con eso hay que tener cuidado, pero no hay que dejarlo en la ignorancia. No solo estos seres que hemos mencionado existen por supuesto muchos más, como los que se narran en la epístola a los Efesios capítulo 6 verso 2. Pero si empezamos a mencionarlos a todos, el tiempo no va a alcanzar para hacerlo ello. Yo quiero interrumpirte, ¿sí? Y también recordar que lo que hemos hablado en estos programas no es solo como por curiosidad de, ay, miren, porque es polémico, algunos van a verlo por morbosidad incluso, algunos por curiosidad, pero que en cada uno nos hemos dado cuenta que Dios es grande, que el nombre de Jesús tiene poder, como dice la Biblia, pero no nos imaginábamos que era tan grande, y que la sangre de Cristo nos compró, nos guardó, nos cubre, nos guarda, nos cuida, y que no es algo a lo que tenemos que tenerle miedo, ni a Satanás, porque eso se ha predicado, tú lo has predicado muchas veces desde el púlpito, y es cierto, nos vamos a dar cuenta que no le dimos más poder a Satanás o sea, él no tenía más poder sobre nosotros, más bien dicho, que el que nosotros le dejamos tener. Todo esto porque este mundo es su reino. Así es. Y él se mueve con ese tipo de manipulaciones y poderes sobre este reino. Y obviamente el jueves en el estudio en la página de Ojos Abiertos también se habló acerca de la influencia que tuvo el mundo que no vemos sobre lo natural. Así es. Entonces, yo quiero hacer mención de eso que también hemos hablado, porque no es para tener un miedo, no es para crear pánico, sino es para poder comprender un poco más a nuestro Dios y su grandeza, ¿verdad? Así es. Además, que entendemos que hay muchas personas allá afuera probablemente sí. que se han identificado con estas experiencias o que se han identificado con el tema, y pues por eso lo queríamos compartir. Yo te interrumpí, lo siento, pero quería compartir esa parte importante. Está bien tu aclaración para la audiencia, porque sabemos que es un tema que no se habla todos los días. Sin embargo, tenemos registros bíblicos donde Dios lo abordó, y si Dios lo abordó, por algo será. Así que no hay por qué temer. Les recuerdo que en el pasado, en los inicios de mi vida cristiana, la mayoría de la gente no leía el libro de Apocalipsis, y desde los púlpitos se recomendaba que no se leyera, que era un libro peligroso. Realmente, y Dios lo había dejado no para que lo ignoraran, lo había dejado exactamente para que lo leyéramos. Y entonces, al haberlo estudiado, analizado, y si usted quiere hasta investigado, hemos descubierto tanto tesoro que tiene el libro de Apocalipsis, que es el único libro que menciona en la Biblia que tiene una bendición para el que lo lee y para los que lo oyen. Toda la palabra de Dios es bendición, pero ahí se expresa claramente que dice: bienaventurado el que lee estas palabras y los que la oyen. O sea, el leerla era ya una bendición. Y claro, hay que leerlo con revelación, por supuesto. Yo sé que se presta para muchas manipulaciones feas, pero eso no quiere decir de que no deba leerse. Es un libro que Dios dejó escrito exactamente para sus hijos. Bien, siguiendo con la línea que traíamos, hemos dicho que en un universo tan vasto sería imposible pensar que no hubiera más vida. Y no estoy hablando del cielo, estoy hablando de los cielos, de todo ese espacio que existe entre la tierra y el cielo. De eso estamos hablando. Hemos hablado en el pasado, en las otras entrevistas, de gente que, especialmente la anterior, de gente que ha tenido experiencias de avistamientos de naves extraterrestres, como la que tuvo este servidor en una visita que tuvo a los Estados Unidos. Ahí tú fuiste testigo de una experiencia de avistamiento precisamente, y cabal preguntábamos cómo te había sentido, que no le da uno crédito a los ojos. Ahora, la pregunta que vendría sería, ¿qué más hay acerca de esto? Bueno, fíjate que después de las pocas conferencias que he dado, porque han sido relativamente pocas, y este está dentro de las pocas, no me dedico a estar hablando solo de eso, pero al ver que se encuentra en la Biblia y la experiencia que tuve, que fue la que dio origen a esto, cuando Dios me dijo, y tengo que repetirlo aquí para los que no han visto las entrevistas anteriores,
cuando una madrugada Dios me habló y me dijo, a los alienígenas no los vayas a hacer de menos porque son tus hermanos en la creación. Y esto destapó una chispa que jamás en mi vida pensé que existiera realmente. Yo venía con una tónica tradicional y esto vino a revolucionarme. Después de las pocas conferencias que he dado, que son muy pocas, tengo tantos años de predicar el evangelio y lo sigo predicando, y no que esto no sea verdad, es parte del evangelio, pero no se ha hablado mucho. Bueno, han salido a mi paso mucha gente que ha tenido experiencias de este tipo y que las han callado por temor a que piensen que están mal de la cabeza. Incluso se las han ocultado a sus mismas familias. Sin embargo, han habido personas que han tenido experiencias no gratas con seres de este tipo. Y entonces, si usted quiere, por amor a ellas, por misericordia a ellas, no obstante estar en la Biblia, por amor a ellas, es que se abordan estos temas. Y lo tremendo del caso es que muchas de ellas que tenían experiencias no gratas no sabían qué hacer. Y gracias al cielo, el evangelio que nosotros predicamos, oiga, voy a decir esto, el evangelio verdadero incluye solución para cualquier situación de la vida. Entonces, esta es la razón por darlo a conocer para que la gente se entere. No es ninguna morbosidad, como tampoco es morbosidad hablar de los demonios, de los espíritus inmundos, de las potestades, de los gobernadores, de las huestes espirituales de maldad en la región celeste. No, no es una morbosidad, simplemente la Biblia lo aborda y nosotros tenemos que abordarlo porque es una realidad existencial que influye a la raza humana. Y como decíamos en la entrevista pasada, la raza humana está como está porque esos seres están influyendo en ella. Y entonces el ignorar esas verdades nos mete a nosotros en el camino donde el diablo tiene a sus anchas la puerta para manipularnos a su sabor y antojo. Gracias al cielo, de entre las personas que se han acercado a contarnos sus experiencias, que han sido varias, pero las personas que se han acercado a contarnos sus experiencias han sido experiencias gratas, no han sido experiencias negativas, gracias al cielo. Como me ocurrió en una oportunidad que estaba siempre en un retiro, yo viajo más por retiro que otra cosa, al exterior, en el norte de México. Se acercó a mí un padre de familia y me dijo que si podía darle 10 minutos a su hijo adolescente, que quería hablar conmigo. Bueno, en el espacio que hay digamos, entre reunión y reunión, pues dije, lo voy a atender. Realmente él se había portado muy amable con nosotros, nos había atendido tan bien que hasta me sonó no de decirle no, aunque estuviera ocupado, le hubiera dado tiempo. Y yo dije, bueno, el joven va a venir con sus problemas de adolescencia, normal. Pero cuando empezó a hablarme, me sorprendió porque de entradita me dijo que había tenido experiencias de este tipo. Que desde la niñez había estado siendo visitado por seres de fuera de la tierra. Que él pensó que a todos los niños les pasaba, pero en el colegio se dio cuenta que no a todos les pasaba. Entonces empezó a contárselo a sus padres, especialmente a su madre, y los padres pobres al escucharlo no saben qué hacer, con quién consultar, porque nosotros tenemos un estereotipo que todo lo que no conocemos lo metemos al diablo. Como antes en la antigüedad, todo lo que no sabía la gente que ocurría en la naturaleza le ponía un nombre de deidad. Y ya lo dije una vez, pensaban el dios del trueno, cuando se descubrió la verdad, que eran choques de dos corrientes eléctricas, una positiva y otra negativa que ocurría en la atmósfera, pues se dejó de nombrar el dios del trueno, se puso nada más relámpago, rayo y cualquier otro nombre. Pero nosotros tenemos un estereotipo de que cuando no conocemos algo rápido le ponemos lo clasificamos como diablo, como demonio, como espíritu inmundo. Entonces ellos, ¿a quién iban a consultar de eso? Pero vino y empezó a hablarme. Cuando empezó a hablarme, pues en la reunión donde estábamos había mucha gente. Yo fui a la oficina del pastor y para poder platicar con él abiertamente. Y cuando me empezó a contar su historia, me llamó la atención porque muy, muy suelto, muy fácil contándome todo lo que había, las varias experiencias que había tenido. Y dentro de esas me dijo que solo se lo había contado a sus padres, a su madre, y que su mamita le había dicho en alguna oportunidad decirle a esos seres que se presenten ante mí
Lo impresionante fue que una oportunidad se le presentaron en la cocina para que le diera fe a lo que el niño contaba. Entonces vino y al contarme todo lo que me está diciendo, lo escuché por más de una hora, le dije, ¿por qué te acercaste a mí a contarme todo esto? ¿No tuviste pena? Y me dijo, porque escuché la conferencia que usted dio en los Estados Unidos. Y además de eso, me dijo, le pregunté a los seres si lo hablaba con usted, me dijeron que lo platicara con usted porque usted sí me iba a creer. A mí me impresionó todo eso. Bueno, después de todo eso, gracias al cielo, las experiencias que había tenido eran buenas. No obstante, le di la instrucción por si se presentaba algún ser negativo, que el nombre de Jesús era poderoso, ¿verdad? Y que el libre albedrío tenían que respetarlo a como diera lugar. Al final el padre me agradeció que hubiera escuchado a su hijo, y yo le dije que no había pena, porque ellos decían que cuando él les contaba esas experiencias no habían qué hacer con eso. Entonces le dije, y no las entendían, realmente, evidentemente hay muchos conceptos que en la tierra no existen todavía en nuestro diccionario tradicional. Y le dije, bueno, como sanidad mental, les sugiero que aunque no entiendan nada de lo que él les dice, escúchenlo, porque psicológicamente él se descarga y tiene que contar lo que le está pasando. Además, me atreví a decirle a él que yo creía que su hijo pertenecía a esa nueva, no sé cómo llamarle, a esa nueva generación de seres, de humanos que están naciendo en la tierra, que pertenecen que se les clasifica como niños índigos o de cristal, que son niños que están naciendo con una estructura de ADN un poco más avanzada que la normal, que la de los demás, donde traen desarrollado cierto sentido y una inteligencia superior. Al final, al preguntarle a él cómo le había ido en sus estudios, me dijo que le iba bien, sacaba solo A, pero que ese año le había ido un poco mal porque uno de esos meses sacó una B en una materia, imagínense. Entonces me causó gracia y dije, bueno, sí, al final le di la recomendación que se fuera, y cómo poner, por si alguna vez se le presentara un ser negativo. Pero me llamó la atención porque en otra oportunidad también se me presentó una hermanita a contarnos esa experiencia, que le habían subido a una nave extraterrestre. Y yo pues le pregunté, ¿y cómo era? Me dijo, era un diámetro de 15 metros y una altura de 5 metros. ¿Y cómo eran los que estaban adentro? Mejor una familia, estaba el papá, estaba la mamá y estaba la hija como de 13 años. Lo que le llamó la atención es que la nave no tenía controles. Bueno, ella fue ahí y ellos se comunicaron con ella de mente a mente. Entonces la pusieron al frente de la nave y iba viendo cómo viajaban con la nave. En eso vio que se iban acercando a un volcán y ya cerró los ojos porque dijo, nos vamos a estrellar. Cuando los abrió, solo se dio cuenta que habían atravesado el volcán. Estos seres que se comunican, que la estaban manipulando, la nave la manipulaban con la mente, por eso no tenía controles a la vista. Le dijeron a su mente, porque al ver la sorpresa que ella presentó, le explicaron que ellos habían aprendido a atravesar los sólidos a través del campo magnético. Y eso me sorprendió porque la hermanita que me está contando no sabía nada de electrónica ni de algo parecido, y hablando en terminología de avanzada en ese tipo. Entonces entendí que ellos utilizan el espacio que existe entre el protón y el electrón del átomo, donde el espacio existente es el 99%. Y entonces pueden atravesar sólidos y no chocan, no sufren ningún daño. Entonces dije, la tecnología de Dios es mucho más avanzada. Después la hermanita vino y dice que la regresaron, y ahí terminó su experiencia. Me llamó la atención. Luego se me acercó un hermano, es pastor. Llegó a la iglesia y me contó su experiencia y me dijo, hermano, conocí las naves de Jehová, fue lo que él me dijo. Bueno, me llamó la atención y le dije, le voy a poner atención. Y me describió las naves de Jehová, me dijo, me subieron a las naves de Jehová y viajé con ángeles. Bueno, le dije, ¿cómo era la nave? Pues era redonda y me la escribió, ¿va? Era como de 15 metros de diámetro, 5 de alto, y los que iban ahí, me dijo, se comunicaban con la mente. A eso se le llama telepatía, pero para no causar problemas a nadie, con la mente se comunicaban. Entonces le dije, ¿y cómo eran ellos? Me dice, eran personajes de
1,90 m y un poco más de alto. Eran blancos, me dijo, y su pelo liso, blanco también. Entonces le pregunté, ¿y cómo iban vestidos? Pues llevaban un traje que iba pegado al cuerpo. Entonces le dije, bueno, esa era una nave extraterrestre, le expliqué. Y esos seres vienen de las Pleiades. Por la descripción que me dio, vienen de las Pleiades, de ese lado del universo. Al final, pues, bueno, se quedó todo ahí. En experiencias que me habían contado de gente que ha tenido experiencias, y gracias a Dios han sido experiencias gratas, no han sido experiencias negativas, como la que conté en la entrevista anterior, que le pasaba a esta señora, pero ella no era cristiana. Sin embargo, el nombre de Jesús le sirvió y bueno, se volvió cristiana. La que era atea, de hueso colorado, se volvió cristiana, y ahora pues están dando testimonio de otra manera. Pero alguien se preguntará, ¿y por qué? Bueno, tengo que decirle algo más. La misma semana pasada recibí el llamado de un pastor que escuchó el tema y me cuenta cómo se lo han llevado a ver cómo son los habitantes de Andrómeda. Después cómo se lo llevaron a ver cómo eran los habitantes de Orión y cómo eran los habitantes de las Pleiades, lo que se habla en Job 38, 31. A mí me gustaría leerlo porque quiero que la gente vea que tenemos pie de imprenta para esto. Dice Job 38, 31, ¿podrás tú impedir, hablándole Dios a Job, las delicias de las Pleiades? Me llamó la atención. O desatar las ligaduras de Orión. Y fíjese lo que dice esta versión. ¿Sacarás tú a su tiempo los signos de los cielos? ¿O guiarás el Arturo con sus hijos? Es otra constelación que existe. Bueno, en otras versiones dice la Osa mayor, la Osa menor, dice una de ellas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué les cree? Aparte que son personas de confianza, ¿por qué les cree? Y aquí va la respuesta. Esto lo he contado muy poco. A este servidor me sacaron de la tierra y me llevaron a un planeta. Llego a ese planeta, fue un instantáneo, no hubo viaje, no, fue instantáneo, me sacaron de la tierra y llego a ese planeta y empecé a observar todo lo que está pasando ahí y vi que era gente humana como nosotros, hombres, mujeres, niños, ancianos como nosotros. No sé si habían ancianos, pero eran como nosotros. Tengo más fresco que vi humanos y vi gente no muy, sí adulta, pero no recuerdo haber visto ancianos. Y se conducían, tenían edificios de apartamentos, vivían en edificios de apartamentos, también habían casas como las nuestras. Acuerda que soy un observador, yo estoy observando lo más, tratando de captar todo lo que ahí está pasando. Tenían transportes como los nuestros, solo que se notaba que tenían más tecnología que la que nosotros poseemos. O sea, el transporte era silencioso, era suave en su caminar, transporte público y privado, o sea, pero vi algo, una característica especial que vi fue que la gente caminaba en paz, hablaba en paz, trabajaba en paz, hacía sus quehaceres diarios en paz. Eso fue lo que vi, aunque, bueno, estoy observando todo lo que está ocurriendo ahí. Vestían como nosotros, no era un traje especial, no con nuestros trajes, pero tenían sus trajes, pero parecidos a nosotros humanos. En eso me regresaron a la tierra. Y cuando vine a la tierra, impresionado por la experiencia que había tenido, porque tengo que decirle que las experiencias esas yo no las busco, me han llegado, así que no soy culpable, pero sí trato de analizarlas a la luz de la Biblia. Y entonces cuando me regresaron a la tierra, pues le hice la pregunta a Dios, Señor, ¿y por qué en ese lugar a donde fui no vi por ningún lado ningún vestigio de Jesús? Y él me contestó inmediatamente, porque son creaciones no caídas. Solo déjame decir algo, cuando regresé a la tierra, acuérdate que estoy hablando de que toda la gente trabajaba en paz, me di cuenta que en la tierra todo el mundo es eléctrico, hasta los que se miran tranquilos son eléctricos en su forma de pensar. Andamos bajo un manto de delirio de persecución nosotros, cuando andamos manejando con el ruido de los carros, con el sonar de las bocinas,
vi que todos somos eléctricos aquí, después de haber estado ahí. Bien, cuando recién regresé, le dije al Señor, Señor, ¿por qué no vi por ningún lado un vestigio de Jesús? Y me dijo, porque son creaciones negativas, son creaciones no caídas. Estoy escuchando la voz de Dios, son creaciones no caídas. Y entonces entendí por qué en la tierra, especialmente en nuestra área occidental, Jesús nos aparece por todos lados, aún en aquellas instituciones que nosotros consideramos heréticas. Aparece un símbolo ahí que significa Jesús. Y entendí por qué, porque la tierra, que es una creación caída, necesita un Salvador. Y eso es lo que significa Jesús, el que salva a su pueblo. En el arameo, que era la lengua que se hablaba en los días de Jesús, el nombre es Yeshua, pero es el que salva a su pueblo. Entonces, derivado de eso, pues evidentemente mi mente se ha abierto. Yo quisiera comentar o agregar ahí también que me impresiona el Dios que tenemos, que nos haya visto que necesitábamos, en nuestra necesidad, necesitamos un Salvador, mandó a su único hijo, dice, a salvarnos, aquí a la tierra, a salvarnos, que pasó por nuestra naturaleza de que ya había caído, para poder pagar el precio por nosotros y para poder salvarnos. Y no estamos hablando de cosas, como dices, que están fuera de la Biblia. Lo que pasa es que hemos sido enseñados en esta cultura que nos conquistó, en esta cultura, una religiosidad más bien, sí, en la que nos pone paradigmas que a veces no nos dejan ser más abiertos, que a veces no nos dejan pensar en un Dios más grande. Nuestra mente se vuelve más pequeña de lo que Dios realmente es. Y para los que nos están escuchando, pues, animarlos a que su fe crezca, animarlos a, como le decía Pablo a Timoteo, que él tenía que avivar eso que tenía él ahí adentro. Y yo espero que estas experiencias le ayude a la gente, le ayude a usted que nos está escuchando a pensar mucho más grande. Como tú dices, tú tuviste que pasar por estas experiencias para que tu mente se pudiera expandir. ¿Quieres un minuto más? Sí, seguimos. Nosotros le invitamos a que no se quede con un Dios pequeño. Le invitamos a los que nos están escuchando en la radio que no se quede con un Dios que no es poderoso para poder vencer cualquier cosa, que con un Jesús o el nombre de Jesús que no es poderoso para ayudarnos en el momento oportuno. Es grande. Que es grande en misericordia nuestro Dios. Y a mí, bueno, primero pues nos vamos a tardar 5 minutos más de la radio, así que en Facebook vamos a seguir. Pero quiero agradecerles a todos los que nos han escuchado en la radio. Si ustedes tienen preguntas, comentarios, por favor, vayan a la página de Vidas Extraordinarias, pueden comentar ahí, pueden preguntar y vamos a tratar de responder a la mayoría de personas que quieran o que tengan preguntas. Y me sorprende que a veces no hay nada que decir porque tal vez no es algo que puedan decir yo lo voy a creer al 100%. Si te cuesta creer esto, no permitas que tu fe caiga, pero sí pide a Dios que te muestre su grandeza, su bondad, que la fe de Él, que Él nos dio para poder creer en Él, venga hacia ti y te ayude. Una vida extraordinaria no es solo vivir momentos extraordinarios o experiencias extraordinarias fuera de este mundo, literalmente, sino es también lo que pasa en el interior. Me parece impresionante que ellos hablen con la mente y no tengan que hablar con lo que se ve que uno mueva la boca. Entonces, hay más cosas importantes que pasan adentro de cada uno de nosotros. Y no olvidar que Jesús al aceptarlo, es el que viene a nuestro Aleluya. corazón. Que el Espíritu Santo fue dejado para enseñarnos Aleluya. y revelarnos toda la verdad. Y de eso es lo que nos tenemos que agarrar y buscar en su palabra lo que nos ayuda a crecer. Vamos a dar la pausa para despedirnos de la radio. Sigan sintonizándonos, pero en Facebook nos vamos a quedar conectados unos 5 minutos más. Su vida en sus manos es desarrollar una vida extraordinaria. Adelante, ponga en práctica lo que ha aprendido en este programa
y le damos gracias por habernos acompañado. Esto fue Vidas Extraordinarias. Bueno, gracias por esperar, los que esperaron en Facebook y los que nos vieron. Bueno, estábamos hablando acerca de que somos una creación caída y que yo en algún momento te lo escuché y lo voy a decir porque me gustó mucho pensar en que la Biblia que tenemos es 100% verdadera, Así es. pero Así que al es. mismo tiempo muestra una parte de Dios que es la que nuestra naturaleza caída necesita. Así Pero Dios es. no es el 100% de eso. Dios es mucho más grande que lo que nuestra Biblia puede contener. Y hay Así es. muchas partes en donde Jesús decía que no le podía hablar a sus discípulos de más cosas porque decía no van a entender o no lo van a... Él No lo sabía que pueden no llevar ahora. no lo pueden llevar. Sí. Hay tantas cosas misteriosas atrás de todo lo que Dios es que a veces no le damos crédito. En este caso, pues gracias a Dios hemos tenido este tipo de experiencias, este tipo de testimonios. Hay cosas que por supuesto no vamos a tener respuesta, pero estas experiencias son importantes para que las personas que de alguna manera han tenido una experiencia en la que no saben cómo ubicar, no estamos diciendo que sea exactamente esta, pero que sí podría ser muchas cosas más que aún nosotros tal vez no sabemos. Así es. Pero bueno, estábamos con que somos una creación caída Una y eso fue creación lo que el caída. Señor te dijo. Me dijo. Y por eso necesitamos un Salvador. Tenemos que decir, y eso está en el registro bíblico, que cuando Jesús termine la función sacerdotal de salvar, pues cambiará su función sacerdotal. Pero no vamos a abordar ese tema ahora, porque sí, allá en el futuro donde todos estemos salvos arriba, ¿para qué va a estar como nosotros como Salvador? Pero va a estar con nosotros como esposo. Ese cambia la función. Ahorita está como Salvador, pero ahí va a estar como esposo, y eso lo encontramos nosotros en los textos bíblicos. Muy bien, será otra la función que ejercerá. Pero en es increíble y es interesante saber que somos habitantes de un universo o de un multiverso, como ahora le llaman los científicos, porque no solo es un universo, sino está compuesto de varios universos donde nosotros pertenecemos a un universo que está formado por varias galaxias, siendo nosotros habitantes solo de una de ellas llamada la Vía Láctea. Y ¿por qué no pensar en nuestro planeta Tierra? ¿Por qué no pensar como lo escuché alguna vez de alguien que dijo, ¿por qué no pensar que la oveja perdida de la que habla el Evangelio San Juan es la tierra? Que el pastor Jesús la vino a buscar a estos confines del universo y la vino a rescatar. ¿Por qué no pensar en eso? Porque puede ser, de hecho vino a la tierra, y de hecho la tierra, si nosotros vemos con la limpieza que va a ocurrir en el camino, va a terminar siendo una tierra nueva y un cielo nuevo. O sea, la van a regenerar como ha regenerado a este puchito de tierra. Bueno, va a regenerar el gran planeta Tierra, porque el plan original de él no se echa a perder. Él va a seguir haciendo su plan con el postrer Adán. El primero le falló, pero el postrer él va a llevar a cabo su plan. Bien, ¿por qué no pensar eso? ¿Y por qué no pensar que en la rebelión que Luzbel tuvo, en la caída que Luzbel tuvo, se la trajo y la ubicó hasta estos confines, donde tuvo que venir a ser rescatada? Algo interesante de mencionar, por eso es algo interesante de mencionar lo que dice el libro de Job, uno de los libros más antiguos de la Biblia, en su capítulo 1, verso 6, cuando narra que llegaron los hijos de Dios, que los teólogos lo traducen como como ángeles, llegaron los hijos de Dios delante del trono del Padre y se presentaron, y lo que estaban haciendo es que estaban presentando el informe de aquellos mundos de los cuales los habían nombrado regentes. O sea, estaban haciendo fila y cada uno que pasaba, Dios le preguntaba de dónde vienes y el informe que tenía, lo que Dios le interesaba de ese mundo, y le preguntaba. Y en esa fila iba Satán. Y cuando llegó Satán le dice, ¿y tú de dónde vienes? Y le dice, yo vengo de la tierra. Y le dice, en la tierra. Yo en la tierra tengo un caso muy importante, muy interesante que me llama la atención. Es mi siervo Job. Y empezó a hablar de Job. Entonces, de ahí se desarrolla todo el capítulo de Job y sus amigos y toda su familia. Bien,
como tú dijiste, el Dios que tenemos es muy grande, demasiado grande. Y su creación también es grande, muy grande. Eso lo podemos ver. Fíjese que solo para darle una información, la estrella polar que tanto le ha servido a la gente, principalmente a los navegantes del mar, cuando se sentían perdidos, porque cuando están en el mar, uno mira mar adelante y mar atrás, más al oriente y mar al occidente, y no sabe si va para adelante o va para atrás. Entonces la estrella polar del norte les ha servido a tantos para guiarse. Esa estrella polar del norte está ubicada a 28 años luz de nuestra Tierra. Eso quiere decir que si alguien viajara a la velocidad de la luz, tardaría 28 años en llegar y 28 años en regresar. Bueno, la luz viaja a 300,000 kilómetros por segundo. Eso quiere decir que la luz que la gente sale a ver hoy en la noche, esa luz que ve hoy, salió de la estrella polar hace 28 años, ha venido bajando a 300,000 kilómetros por segundo y hoy llegó a nosotros. Bueno, óigame esto. Cuando usted sale y mira el espacio, cada estrella que usted mira, dicen los científicos, es una galaxia completa, llena de soles, y por eso es que emiten esa luz. Cada estrella. Y muchas de ellas están ubicadas a millones de años luz de la Tierra. Eso quiere decir que antes de que la Tierra se formara, ya había salido esa luz que nosotros podemos ver. Todo para ver que Dios es bien grande, o sea, más grande de lo que nosotros jamás nos hemos imaginado. Y cualquiera se preguntará, bueno, la pregunta del millón va, ¿por qué pretendo decir todo esto? ¿Qué consigo con ello? Primero, que la gente que ha tenido experiencias de este tipo salga de su confusión y vea que sí son reales y que hay más gente que las ha tenido. Que no se sientan solos, que la vida fuera de este planeta es una realidad con sus habitantes, óigame, y que el Evangelio de Jesús tiene respuesta para esas experiencias. Eso fue lo que me llamó la atención. Y segundo, decirle a todo el pueblo de Dios que llegó el tiempo de consagrarse, que el fin llegó. Acordémonos que el Señor Jesús dijo en el Evangelio de Mateo 24:37, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y esos días son los que ahora se están presentando. Jesús lo había anunciado hace miles de años atrás. Llegó el tiempo de nuestra partida. Llegó el tiempo de dejar de estar jugando a la religión, de ser solo practicantes de ritos y ceremonias. Jesús viene a la tierra por su pueblo y que esto nos sirva a nosotros para consagrarnos más de lo que lo hemos estado haciendo y prepararnos para nuestra pronta partida. Gracias. Yo no sé si solo puedo decir amén, que es cierto. Esto solo es para anunciarnos, confirmarnos que es nuestra partida, y eso quiere decir que no nos vamos a quedar en este mundo. Que nuestra meta es llegar a la estatura del varón perfecto. Amén. Nuestra meta es consagrarnos, desarrollarnos de tal modo que podamos irnos cuando Él venga por su iglesia. Que esa es la meta Él viene a buscar a su iglesia. Y como dijiste tan acertadamente, dejar de estar jugando a ser cristianos, dejar de estar jugando a cumplir con con un servicio, con una presentación, sino realmente ceremonial vacío, con una ceremonia. Es tiempo ya de tomar eso adentro y realmente examinarnos con la luz de la palabra y voltearnos al Señor para rendirnos a Él y que podamos entonces conectarnos con Él de una manera en la que podamos seguir siendo desarrollados. Para eso dejó a su Espíritu Santo. Amén. Para que nos mostrara la verdad, para que nos recordara todas estas cosas y nos lo dio como un consolador también. Entonces, no lo desperdiciemos, no lo ignoremos, sino que, digámoslo así, hagamos uso de esa conexión que el Señor hizo con nosotros. Consagrémonos
pidamos perdón, corrijamos nuestras malas actitudes, nuestras malas inclinaciones. Es un proceso de toda la vida en esta tierra, pero nos va a llevar a una vida mejor hacia el cielo con Él. Amén.